¿Puede un asesino convertirse en un símbolo de redención solo para volver a matar? Esta es la inquietante historia de Jack Unterweger, un hombre que engañó a toda una nación. Aclamado como un ejemplo de reinserción social, venerado por intelectuales, entrevistado por televisión y convertido en autor de éxito, mientras en la oscuridad seguía asesinando. Este es el caso de un asesino en serie que logró esconderse a plena vista, ganándose la confianza de quienes jamás imaginaron que estaban alimentando a un monstruo. Jack Unterweger nació en 1950 en Judenburg, Austria, en un entorno marcado por la pobreza y la delincuencia. Su infancia fue turbulenta, abandonado por su madre, criada en burdeles y rodeado de violencia. Su destino parecía ya escrito. Desde muy joven comenzó a delinquir. Robo, agresión, proxenetismo. Fue detenido varias veces antes de cumplir los 20 años. Pero su crimen más brutal llegaría en 1974, cuando asesinó con saña a una joven trabajadora sexual llamada Margaret Schäfer. La estranguló con su propio sujetador. Condenado a cadena perpetua, Unterweger fue enviado a la prisión de Stein. Pero allí ocurrió algo inusual. Comenzó a escribir relatos, poesía, novelas. Su libro Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus, Purgatorio o El viaje a la prisión, se convirtió en un éxito. Intelectuales y periodistas lo empezaron a considerar un ejemplo de redención. A través de sus letras, Unterweger se presentaba como un hombre arrepentido, sensible, transformado. Sus textos eran oscuros, intensos, con una voz narrativa fuerte que lo convirtió en una figura respetada en el mundo literario austríaco. Con el paso del tiempo, artistas, escritores y figuras de la cultura presionaron por su liberación. En 1990, tras cumplir 16 años, fue excarcelado. Austria celebró su segunda oportunidad. Pero lo que nadie sabía es que Jack Unterweger no había cambiado. Solo había aprendido a mentir mejor. Una vez fuera de prisión, Unterweger se convirtió en una celebridad. Escribía artículos en periódicos, daba charlas en universidades y, paradójicamente, se convirtió en reportero, cubriendo crímenes. En uno de sus reportajes, incluso entrevistó a policías sobre asesinatos de trabajadoras sexuales, sin que nadie sospechara que el asesino estaba sentado frente a ellos. Llegó incluso a aparecer en programas de televisión de horario estelar, mostrando su elocuencia y encantando a la audiencia con su historia de superación personal. Poco después de su liberación, una serie de crímenes comenzó a inquietar a las autoridades. Mujeres aparecían muertas, estranguladas con sus propios sujetadores en distintas ciudades de Austria. El modus operandi recordaba al asesinato por el que Unterweger había sido encarcelado en el pasado. La policía comenzó a investigar, pero no tenía pruebas concluyentes. Mientras tanto, Jack seguía siendo invitado a programas de televisión, retratado como un ejemplo de superación personal. Pero los crímenes no cesaban. En 1991, Unterweger viajó a Los Ángeles, supuestamente para hacer un reportaje sobre la prostitución en Estados Unidos. Durante su estancia, 3 trabajadoras sexuales fueron asesinadas con el mismo patrón, estranguladas con su propia ropa interior. El FBI y la policía de Los Ángeles comenzaron a sospechar, y la policía austríaca colaboró en la investigación. Finalmente, el cerco se cerró. En febrero de 1992, Jack Unterweger huyó con su novia a Miami cuando comenzó a notar que lo vigilaban. Fue finalmente capturado en un hotel de esa ciudad y extraditado a Austria. El juicio fue un espectáculo mediático. Las pruebas eran contundentes: ADN, testimonios, coincidencias de fechas y lugares. Había estado en la escena de múltiples crímenes, tanto en Austria como en Estados Unidos y Checoslovaquia. Las víctimas sumaban al menos 11,
aunque algunos expertos creen que el número podría ser mayor. Muchas de ellas eran mujeres vulnerables, con historias de marginación que Jack conocía bien. Las manipulaba, ganaba su confianza y luego las eliminaba con brutalidad metódica. Durante el juicio, Jack mantuvo su postura de inocencia. Negó todos los cargos y alegó que era víctima de una persecución. Sin embargo, las pruebas eran apabullantes. Las coincidencias geográficas, los horarios, los testimonios de personas cercanas a las víctimas y las llamadas telefónicas rastreadas lo colocaban en los lugares exactos antes y después de los crímenes. Uno de los aspectos más inquietantes fue descubrir que Unterweger había asesinado a algunas de sus víctimas solo horas después de aparecer en televisión hablando contra la violencia hacia las mujeres. En 1994, Unterweger fue declarado culpable de 9 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aquella misma noche, fue hallado muerto en su celda. Se había ahorcado, usando sus propios pantalones, atados de manera similar al método con el que había matado a sus víctimas. Era como si quisiera firmar su historia con un último acto teatral y macabro. Su suicidio fue interpretado por algunos como una confesión silenciosa, mientras que otros lo vieron como un último intento de controlar la narrativa de su vida. Este caso dejó una herida profunda en la sociedad austríaca. Se convirtió en una advertencia sobre el peligro de idealizar la rehabilitación sin una evaluación profunda. Pero también reveló algo mucho más inquietante. El rostro del mal puede ser seductor, carismático, incluso encantador. Jack Unterweger no era solo un asesino. Era un manipulador nato, capaz de engañar a expertos, periodistas y al sistema de justicia. Utilizó la literatura, la fama y el discurso de la redención como máscara para seguir matando. Las consecuencias del caso fueron profundas. En Austria, se revisaron protocolos sobre la excarcelación de presos peligrosos y se inició un debate nacional sobre los límites de la rehabilitación y los mecanismos de control. Muchos se preguntaban cómo un sistema judicial pudo ser manipulado tan fácilmente. ¿Fue ceguera, arrogancia o un exceso de confianza en la palabra escrita? Quizás lo más perturbador es pensar en las oportunidades que se le dieron. No una, sino muchas, y en cómo las utilizó. Este caso nos recuerda que el verdadero horror no siempre se esconde en la sombra. A veces, brilla en la luz pública. El legado de Unterweger no es solo el dolor que dejó tras de sí, sino también una advertencia sobre lo fácil que es creer lo que queremos ver, incluso cuando la verdad está gritando detrás del telón. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Jack Unterweger estaba realmente rehabilitado y recayó, o nunca cambió y simplemente aprendió a engañar mejor? Déjalo en los comentarios, me interesa mucho leer tu punto de vista. Si te ha impactado este caso, dale like al video y compártelo con alguien a quien le interese el true crime. Y recuerda, en la lupa del crimen, miramos donde otros no se atreven.